Vamos a extender ahora el modelo de la célula isopotencial con mecanismos activos a un pedazo de un axón, como se ve en la figura, en donde, si se fijan, conviven o están colocalizados canales pasivos, canales de sodio y potasio, y hay otras propiedades de una célula alargada, como son la resistencia axial, que aquí está como RA, la resistencia de membrana, y tiene ciertas propiedades geométricas, una longitud L, por ejemplo de aquí a aquí, un diámetro. Entonces, supongamos, nada más con los fines de este ejemplo, que estamos simulando este trozo de axón con esas propiedades, y vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en el caso de la célula isopotencial. Pero bueno, vamos a tener el objetivo en este modelo de ver cómo se propaga ahora un potencial de acción en una célula donde no se puede suponer que los cambios del potencial de membrana son instantáneos. Entonces, antes de empezar en el modelado de Neuron, eh, voy a darles una idea de qué es lo que está pasando con la ecuación que gobierna este modelo. En la célula isopotencial, que modelamos en el último video, teníamos esta ecuación. Cómo cambia el voltaje en el tiempo depende de la capacitancia de membrana y la suma de las corrientes macroscópicas en la membrana. Y aquí acuérdense que era fuga, sodio, potasio e incluso la corriente aplicada, ¿no? Este es el electrodo. Y aquí solo nos interesaba en ese caso cómo cambia el potencial de membrana en el tiempo, porque estamos asumiendo con lo isopotencial que toda la membrana tiene el mismo voltaje, ¿no? Entonces ahí no es necesario saber cómo cambia el voltaje en el espacio. En este caso, que no es isopotencial, entonces no podemos asumir que es isopotencial. Vamos a tener una ecuación un poquito más compleja, pero que es fácil de entender desde mi punto de vista. Esa ecuación es esto que estoy escribiendo. Ahorita voy a explicar qué significa cada uno de estos términos. Es igual a Cm Bm dt L. Bueno, aquí voy a poner una corriente aplicada. Voy a poner entre paréntesis porque puede o no estar. Entonces, ¿qué significa esa ecuación? Fíjense que ahora tenemos dos términos: cambios de Bm en el espacio. Fíjense que aquí tengo una coordenada espacial x. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo estoy suponiendo que esto está localizado, o que sí, solo está alargado en el sentido del eje x. Entonces por eso ahora vamos a ver cómo cambian el potencial de membrana en el espacio en la coordenada x. Tenemos el término que antes teníamos en la ecuación isopotencial, cómo cambia el voltaje en el tiempo, cambios de Bm en tiempo. Tenemos las corrientes a través de las poblaciones de canales. Estos son
activos, canales activos, estos son pasivos y este es el electrodo de estimulación. Aquí tengo otras cosas, este es el diámetro, este diámetro que yo tengo acá, RA, aquí está en mayúsculas pues, pero es la resistencia axial, o sea, esta resistencia axial que está aquí. Entonces ustedes se preguntarán, ¿dónde está la resistencia de membrana? Recuerden que para la propagación en una célula no isopotencial, pues qué tan lejos llega un estímulo está dado en términos de la resistencia axial por un lado, pero la resistencia de membrana por el otro. Pues recuerden que en las corrientes macroscópicas están dadas por esta ecuación. Bueno, voy a poner IX, donde X puede ser sodio, potasio, fuga, es igual a la conductancia por la fuerza impulsora, pero la conductancia es el inverso de la resistencia, ¿no? Entonces, la resistencia de membrana ahora está dada pues por la apertura y cierre de estos canales de sodio, potasio y las corrientes a través de los canales de fuga. Y la resistencia axial pues es un parámetro del modelo. Entonces, si se fijan, ahora tenemos propiedades geométricas, el diámetro, tenemos la resistencia axial para el flujo de corrientes por dentro de este axón, tenemos el tamaño o algo asociado al área de la membrana que es la capacitancia y tenemos las corrientes, la fuerza impulsora y dentro de eso la resistencia de membrana. Entonces vamos a simular este pequeño modelito en Neuron con la idea de estimular en algún punto del axón, no sé, en algún lugar de nuestro modelo estimularemos, generamos un potencial de acción y vemos cómo se propaga a lo largo de ese axón. Okay, entonces voy a abrir Neuron como siempre, acomodar por acá y crear una célula. Voy a crear una célula, igual va a ser un segmento, entonces bueno, vamos a cambiar el nombre. Aquí presioné el botón Base Name para poner axón, aceptar, selecciono, cambiar nombre y cambio el nombre de mi segmento. Como esto está encimado, seleccioné Move Label, mover etiqueta y moví nada más para que se alcanzara a ver axón. Por si en algún momento en alguno de los modelos más avanzados requiere mover las etiquetas, así es como se hace. Lo demás, vamos a seleccionar solo la geometría, seleccionamos que queremos modificar la longitud de la célula, el diámetro y este parámetro de lambda que, como ya les había mencionado, se relaciona a cómo por dentro Neuron divide la geometría para poder calcular la solución. Entonces eso genera una malla espacial, como ven aquí, pero bueno, lo que nos interesa desde el punto de vista biofísico es la longitud y el diámetro. Vamos a asignar valores a la longitud y el diámetro. Para eso voy a quitar o deseleccionar especificar estrategia, specify strategy, y aquí ahora puedo yo poner qué tan largo va a ser ese axón. 20.000 micrómetros. Está largo pues, 20.000 micrómetros en comparación con lo que hemos estado haciendo, y un diámetro de 100 micras como está ahí.
No olvidemos activar la opción Continuous Create. Ahora la parte biofísica, aquí también es importante. Ahora sí queremos definir una resistencia axial, RA, seleccionamos CM, la capacitancia y canales Hodgkin y Huxley, que recuerden que son sodio, potasio y fuga, que son justo los que tenemos en nuestro diagrama de la figura que está a la derecha de su pantalla. Bueno, me parece que ya tenemos definida toda la célula, ya tenemos la longitud, tenemos la resistencia, tenemos el diámetro, tenemos la capacitancia, tenemos los canales de fuga de sodio-potasio. Si recuerdan, aquí al quitar la palomita de Specify Strategy pueden ustedes ver los valores asignados. Pero bueno, nosotros vamos a quedarnos con los valores predeterminados. Nos falta el electrodo, que no está incluido en el esquema, pero se los mencioné. Hay que estimular a la célula, hay que inyectar un poquito de corriente para generar el potencial de acción y después de eso la propagación. Ya sabemos cómo generar un electrodo. Aquí está Point Process. Vamos a poner E-clamp, como siempre, fijación de corriente, o sea, un pulso de corriente. Lo estamos dando en 0.5. Vamos a poner un retraso de 1 milisegundo. Una duración de 1 milisegundo y una amplitud, vamos a poner 200 nanoamperes. Si se fijan, en el modelo de la célula isopotencial no necesitamos 200 nanoamperes. Aquí estoy estimando, ahorita vamos a ver exactamente cuánto necesitamos, pero en el modelo de la célula isopotencial era más pequeña. Creo que necesitamos como 10 nanoamperes o en ese orden. Aquí tenemos una célula mucho más grande, larga, entonces probablemente necesitemos inyectar más corriente. Vamos a crear una gráfica espacial. Esto lo habíamos hecho ya en otro ejercicio. Es shape plot y tenemos esta ventanita. Aquí voy a dar clic donde tengo el cursor en este momento y voy a arrastrar. Permítanme. Aquí tengo shape plot. Space plot. Bueno, lo que hice aquí fue en la shape space plot, bueno, shape plot decía anteriormente, selecciono el recuadro de opciones, seleccioné space plot para activarlo como se ve aquí. Después hice clic ahí donde tengo el cursor, arrastré hasta el otro extremo, un poco más adelante de la línea que representa nuestro axón, y se fijan, se pone rojo y abre una ventana, que es esta gráfica que está abajo, donde se ve el potencial de membrana, pero a lo largo de toda la célula. Aquí el eje X no es tiempo, aquí es espacio, es cada coordenada espacial de lo largo de mi axón, y el eje Y sí sigue siendo el voltaje. Voy a generar otra ventana, graph shape plot. Y aquí lo que voy a hacer ahora, bueno, lo voy a poner acá arriba a un lado de la otra. Voy a dar, shape plot. Déjenme. Parece estar funcionando.
bar graph. Shape plot. Creo que me equivoqué. Lo siento. Es time plot, perdón. Es time plot. Aquí voy a... ok. Aquí estoy, si se fijan. Voy a dar clic en diferentes puntos a lo largo de el axón, y en la gráfica que apareció ahora voy a poder ver cómo cambia el voltaje en el tiempo en los diferentes puntos del axón. Este B0.5, que es algo que Neuron muestra o que tiene predefinido en todas las ventanas de voltaje, lo voy a borrar. Para eso voy a hacer clic en el cuadro de opciones de la gráfica, voy a seleccionar borrar, delete, y voy a darle clic ahí donde dice B0.5. Siempre que borren algo les recomiendo volver a dar clic en el recuadro de opciones y seleccionar, por ejemplo, crosshair, porque si no se queda activo, borrar, y pueden borrar sin querer trazos. Entonces aquí tenemos dos shape plots. Uno es espacial, que es este de la izquierda abajo, donde tengo el cursor ahora, y otro es time plot, que me va a mostrar el voltaje en diferentes puntos en el tiempo, y el otro el voltaje en el espacio. Nos falta el control de la simulación en el ROM control. Lo acabo de abrir. Déjenme, voy a recorrer un poco esto. Vamos a cambiar aquí a 10 milisegundos. Ya tenemos el electrodo, ya tenemos las gráficas, ya tenemos nuestra célula simulada. Voy a ejecutar la simulación, veamos qué pasa. Ok. Bueno, fíjense en las dos gráficas que tenemos. Según el electrodo de estimulación, donde tengo el cursor, estoy estimulando en la coordenada 0.5 del axón, que quiere decir a la mitad de mi axón. Entonces, por eso, en la gráfica verde o en la línea verde que dice axón B0.47, es el que aparece primero, porque es el punto más cercano al electrodo de estimulación. Después sigue la coordenada 0.63, después sigue la coordenada 0.26, después sigue la coordenada 0.84, después la 0.12, después la 0.96. O sea, si se fijan, el orden en donde aparece el potencial de acción es en el orden en el que la distancia va aumentando con respecto al punto de estimulación, ¿no? Pero esto quiere decir que se está propagando, porque lo que estoy viendo en esta figura es el tiempo. Entonces aparece primero el verde, luego el amarillo, luego el azul, luego el rojo oscuro, luego el rojo, luego el rosa. Eso quiere decir que eso se va propagando en el tiempo. Voy a volver a ejecutar la simulación, y ahora les pido que se fijen en la otra gráfica que tenemos a la izquierda, donde tengo el cursor ahora. Vamos a ver si se alcanza a ver, porque es algo muy rápido. Se ve apenas un cambio muy rápido. Es que todo ocurre muy rápido. Voy a iniciar y voy a tratar de dar un paso. Ahora estoy dando paso a paso. Si se fijan, está
avanzando poco a poco. Vean la gráfica de la izquierda como a la mitad, recuerden que en esta gráfica donde tengo ahora mi cursor es la distancia, entonces ¿por qué se está aumentando ahí el voltaje o despolarizando ahí, mejor dicho? Porque ahí es donde tengo el electrodo de estimulación a la mitad de la neurona, que es a la coordenada 10.000 o que corresponde a los 10.000 micras, ¿no? Entonces, por eso está ahí despolarizándose antes. Vean también a la derecha cómo simultáneamente se están generando los potenciales de acción. En el Naxon B 0.47 pues es muy cerca del electrodo de estimulación, entonces ahí ya se está generando la despolarización, después en el amarillo, después en el azul, pero en la izquierda podemos ver cómo está cambiando el voltaje de la célula en los diferentes puntos en el espacio según el tiempo. Entonces ahí estoy aumentando, ahí ya se está generando, fíjense ahora en la gráfica de la derecha, la curva verde por ejemplo y la amarilla ya cruzaron el umbral y está generando el potencial de acción. Por eso en la figura de la izquierda ya tenemos una despolarización más rápida. Ahí ya se está, vean la curva verde de la derecha cómo está generando, después se empieza a propagar hacia los lados. Eso es importante porque si se fijan el punto el punto 26 y el punto 12, que son las líneas azules y rojas en la gráfica de la derecha, en realidad están a la izquierda del punto de estimulación. El verde también está un poquito a la izquierda del punto de estimulación. El amarillo, el café o rojo oscuro y el rosa están a la derecha del punto de estimulación. Pero si se fijan, como, como el potencial de acción se propaga en ambas direcciones, la gráfica de la izquierda yo veo algo simétrico. Esta curva roja donde tengo el cursor ahora, yo veo algo simétrico. Entonces está propagando en ambas direcciones. Ahí ya está repolarizando. Fíjense cómo está repolarizando. En el centro, que es en los trazos, por ejemplo en el verde y en el amarillo, ya va de bajada, ¿no? Incluso en el azul. En los otros apenas está repolarizando, todavía tiene valores positivos. Y ya están llegando todos cerca del potencial de reposo, ya están ahí hiperpolarizando. Y probablemente si dejamos correr un poco más la simulación, ahí ya está regresando el potencial de reposo, si no me equivoco. Bueno, se nos va a acabar la simulación antes. Pero eh, aquí estamos viendo algo diferente. Aquí ya esta célula, como ya pudimos demostrar con esta simulación, no tiene una propagación instantánea como habíamos asumido en la célula isopotencial, sino que aquí ya tarda cierto tiempo en propagarse un potencial de acción generado en un punto eh, con respecto a otro punto. Entonces ya involucra cierto tiempo. Y esto es algo básico para la propagación de potenciales de acción en el sistema nervioso. Las propiedades de la célula, por ejemplo, ¿qué pasa? Les pido que piensen ahora qué pasa si aumenta la resistencia axial, por ejemplo, si aumenta el diámetro, si disminuye la longitud, si aumenta o disminuye eh, la conductancia de las poblaciones de canales iónicos. Entonces traten de imaginar o de hacer suposiciones. Agarren un parámetro, qué pasa si todo lo dejo igual y solo cambio RA, qué pasa si todo lo dejo igual y cambio el diámetro, qué creen que pase, y después traten de experimentar con este modelo y probar
si sus hipótesis eran correctas. ¿Cómo pueden hacer eso? Nada más rápido. Si quieren modificar las propiedades biofísicas, en el Cell Builder, en la pestaña de biofísica, pueden aquí modificar las conductancias, por ejemplo, la resistencia axial. Si quieren cambiar las propiedades geométricas, en el mismo Cell Builder, ahí tienen la longitud y el diámetro. Entonces, cambiando estas dos cosas, pueden modificar las características de su axón y experimentar para demostrar si sus hipótesis eran correctas o no. Dependiendo del tamaño de la célula, puede necesitar aumentar el estímulo. Ahorita di 200, pero ¿qué pasa si doy 250? Tal vez se genere más rápido. Si se fijan, el efecto es que se alcance el umbral más rápido y los potenciales están desplazados hacia la izquierda, aunque pues se sigue viendo el efecto de la propagación en la distribución de los potenciales en los diferentes puntos del axón. Entonces, si aumenta mucho el tamaño de la célula, puede ser que sea necesario ajustar la amplitud del estímulo del pulso de corriente para lograr generar los potenciales de acción al llevar a la célula al potencial umbral, ¿no? Bueno, entonces reproduzcan este modelo. Imaginen, se me olvidaba antes de terminar, ¿cómo harían ustedes para calcular la velocidad con la que se está propagando? Es decir, por ejemplo, en micrómetros por segundo o en una unidad de velocidad como esa, ¿a qué velocidad se está propagando? Piénsenlo también y traten de estimar una velocidad para darse una idea de cómo las propiedades del axón, incluyendo la resistencia axial, por ejemplo, y las propiedades geométricas, cambian esa velocidad de propagación.